Hola, soy María Erazo. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a hacer este video, un video muy especial por muchas razones. Número uno, vamos a estar haciendo una receta de pan de muertos, un pan tradicional en nuestro hermoso país México. Y la otra razón, pues qué mejor que aprender a hacer esta receta de este pan delicioso con nuestro chef Oscar Moreno, el chef de Mexo, el restaurante acá Mexo, Mexican, Pre-Hispanic, aquí en Grand Rapids, Michigan, el mejor chef de comida prehispánica que tenemos la bendición de tener aquí en nuestra hermosa ciudad de Grand Rapids, Michigan. Estoy bien contenta por haber aceptado hacer esta receta, porque yo siempre he querido aprender a hacer el pan de muertos. Yo soy originaria de Michoacán, yo crecí viendo a mi familia hornear, preparar el pan de muertos todos los años, era una tradición de la familia. Incluso mi abuela tenía en el rancho, ellos hicieron un horno de tierra y de adobe y con leña. Ahí hacían el pan. Entonces yo crecí viendo a mi familia hacer este pan. Pero pues era muy pequeña y nosotros lo que queríamos era comernos el pan. Pero nunca aprendí cómo hacerlo. Claro. Y cuando vi acá que usted cuando empezó Mexo aquí y hace un par de años, vine a celebrar aquí mi cumpleaños y en vez de un pastel, celebramos con un pan de muertos. Claro. Yo lloré esa vez. Recuerdo que era la primera vez que yo comí pan de muertos acá en Estados Unidos desde que vine de México, que ya hacía más de 25 años. Wow. Así es que gracias por traer estas hermosas, deliciosas tradiciones y recetas aquí a Michigan. Claro. Uno de los enfoques del restaurante Mexo y míos personalmente como chef es compartir la cultura a través de la comida. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del pan de muerto, vamos a hablar de un poquito de la historia de la tradición del Día de los Muertos, que ya viene próxima. Sí. Entonces, la tradición del Día de los Muertos viene de tiempos prehispánicos. Entonces, en los tiempos prehispánicos, nuestros aztecas y nuestros mexicas creían que después de que las personas morían, tenían que pasar por 9 fases, entonces hasta llegar al Mictlán. El Mictlán es donde descansaban en paz y había 13 cielos. Cuando los españoles llegaron y nos diezmaron, entonces ellos nos enseñaron que solamente había 2 lugares después de que mueres, o vas al cielo o vas al infierno. Pero hoy no nos vamos a enfocar mucho en la religión, solamente quería explicarles de dónde viene la tradición. Y uno de los dioses del inframundo, aquí lo tengo en mi mandil. Wow. Es el dios Mictlán, es el dios del inframundo, el dios que recibía las almas después de que pasaron por todas las fases y las ponía a descansar en paz. Entonces, después de eso, vino la mezcla de la tradición con los españoles y empezamos a hacer el altar, las calaveritas de azúcar, y obviamente el pan de muerto fue modificado también después de que los españoles llegaron, porque en tiempos prehispánicos nuestro pan era de maíz y amaranto. Entonces, después de que se terminaba el pan, se le ponía ajonjolí. El ajonjolí significaba las lágrimas que las personas lloraban por sus seres perdidos. Entonces, por eso si ves amaranto. Y después lo modificamos con un brioche. Es un pan prácticamente francés, europeo. Es lo que vamos a hacer hoy. Y es lo que es el pan de muerto. Lo modificamos con algunos ingredientes mexicanos. Y después de eso, lo que significa las formas que lleva el pan. El pan se hace redondo porque así es el ciclo de la vida, es redonda. Entonces, arriba ponemos un cráneo, esa es la bolita que va en el pan. Y después las formas que van al lado significan los huesos. En tiempos hispánicos ellos hacían los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces para ellos era súper importante estar ubicados, así es que cualquier forma. Y también ellos le pintaban formas de mariposas en los panes de maíz con amaranto. Así es que vamos a empezar la receta. ¡Yay! Ok, bueno, para esta receta obviamente vamos a ocupar harina de todo uso, de all purpose flour. Tenemos ahí 1000 gramos, entonces después tenemos una taza de azúcar. Tenemos la ralladura de 4 naranjas y en esta receta vamos a usar leche deslactosada y vamos a usar mantequilla de cabra.
esta la pueden conseguir en la tienda también. Ok. Para las personas que son intolerantes a la lactosa, esa es una opción. Muy bien. Lo utilizamos mucho en el restaurante. Tenemos anís estrella molido, puedes oler. Y tenemos sal, tenemos agua de azahar, que el agua de azahar es hecha de las flores de la naranja. Y obviamente tenemos levadura. Le vamos a activar la levadura ahorita. Muy bien. Y este pan lo vamos a terminar con cenizas de totomostle, que son las cenizas de las hojas del maíz. Estas las quemé hasta hacerlas charcoal, lo que es el carbón activado. Las mezclé con azúcar de plata y un poquito de azúcar. Entonces, por eso brilla. Por eso brilla, exacto. Wow. Entonces, como en pastelería, huevos. Y los huevos, obviamente. En pastelería, lo primero que se hace es mezclar los ingredientes secos. Vamos a empezar, si me puedes ayudar. Entonces, vamos a empezar con la harina. Por acá. Pones una cucharada de harina aquí para activar la levadura. Y toda la harina ahí. Son 1000 gramos de harina de todo uso. Entonces, ¿se puede utilizar harina de...? Puedes utilizar harina sin gluten. Sí. Yo utilizo a veces para hornear la harina de almendras. ¿De almendras? ¿Se podría usar? Sí, pero las cosas como las harinas de almendras, algunas personas son alérgicas a los tree nuts. Eso sí. Así es que hay otras alternativas como harina de arroz, que no tiene gluten. Sí. Así es que ya hay muchas opciones para no gluten y no dairy. Y de aquí el azúcar. Vamos a poner una cucharada de azúcar aquí. ¿Una? Una, nada más. Para activar. ¿Y el resto acá? El resto ahí. Ok, la otra cosa que vamos a hacer es vamos a activar lo que es la levadura. Lo vamos a poner aquí. Y la leche que está caliente, ahí. Esta leche es como es media leche, taza. Es una taza. ¿Toda? Toda. ¿Qué es lo...? La leche la hice una infusión con anís estrella para darle más sabor al pan. Entonces el pan va a tener no solamente anís estrella en polvo. Entonces mezclamos bien azúcar, harina y la levadura. Y la dejamos aquí a un ladito para que se active. Entonces vamos a empezar a mezclar la sal. Es como una y vamos a prender la batidora para empezar a mezclar las cosas. Esta es una cucharadita cafetera. Esta es una cucharada sopera de anís estrella. Van a tener una lista de los ingredientes en el video, así es que... Esa es la ralladura de 4 naranjas. ¿De la cáscara? La cáscara. Solamente la cáscara. Ahora lo que sigue es la grasa, que es esta mantequilla de cabra. Lo vas a poner toda esa. Entonces aquí tenemos la levadura activada. Oh, wow. Sí, ¿ves cómo ya empieza a activarse? Así, bien rápido. Claro. Pensé que se iba a tardar. Ajá. O lo puedes hacer inmediatamente o lo puedes dejar que se active más. Si dejas reposar la masa como unos 30 minutos, se activa. Lo pones todo ahí y le puedes ayudar con la cuchara así quedando. Prácticamente lo vas a activar y vamos a batir por unos 20 minutos hasta que se active el gluten. Entonces, con un poquito más de velocidad. Y listo. Entonces aquí lo vamos a apagar y ponemos la masa. Vale. Perfecto. Entonces ya tenemos la masa batida. Activamos el gluten por unos 20 minutos a velocidad media. Entonces tenemos la masa ya lista aquí. Aquí nada más vamos a hacer la mitad de la masa. La masa ya está levitada. Vamos a cortar. Wow. ¿Por cuánto tiempo se deja reposar? Por media hora. Vamos a cortar una parte aquí para poder hacer los huesos. Y vamos a... Esto es suficiente. Y ya le vamos a dar forma al pan.
So, aquí está el cráneo, los huesos y aquí. Entonces, la forma que se le da forma al pan, obviamente dijimos que tiene que ser redondo porque es el ciclo de la vida, por eso es, solo lo que puedes hacer es irlo doblando hacia abajo y lo vas pinchando ahí y le vas dando vuelta. O sea, como si vas a... Okay. Entonces ya de aquí lo ponemos en la tabla y lo vamos dando vuelta para formar el pan y lo bajamos un poquito. Entonces esa charola está ahí, la ponemos aquí. Okay. Ponemos nuestro pan ahí, esta es nuestra base, es el ciclo de la vida. Ok, ahora aquí vamos a hacer el cráneo. Igual va a ser como en miniatura, lo vas a pinchar hacia abajo. Nunca sabía por qué se hacía, qué significaba esto. Es el cráneo. Nunca. Entonces, ok, y después lo ponemos aquí. Y la forma de darle vuelta y redondearlo es así. Y otro tip para que se pegue bien, estiras aquí abajo, en esta parte, y con el dedo lo haces así, y eso es para que pegue. Entonces ya tenemos nuestro cerebrito aquí. Los huesitos los vamos a redondear, así primero los redondeamos y aquí lo vamos a empezar a formar. Los dedos así. Esto vas a empezar a formar los huesos. Y luego otra vez aquí. Porque esto va a ir al otro lado. Entonces, ahí tienes tus huesitos formados. Wow, qué interesante. Y de aquí los vamos a colocar encima del pan. Entonces, el hueso mío está medio deforme. Deforme. Entonces, esto lo pinchas aquí en medio. Y quieres empezar de nuevo. Okay. Primero. Primero vamos a usar 3 dedos en un lado y luego los 3 dedos en el otro. Mira. Un poquito de presión hacia adelante, hacia atrás. Trata de mantener los dedos abiertos a la misma distancia. Ok, por eso es que están. Aquí tenemos los huesitos y los vamos a cruzar. ¿Por qué 3? Podemos hacer 3 o puede ser 2. Si lo haces de 2, significa la cruz, la cruz católica, o también los puntos cardinales cuando lo hacían de maíz. Entonces, lo puedes hacer 3 porque 3 puede ser los huesos de nuestros seres que pasaron al Mictlán. Así es que pan, así lo colocamos porque todavía se va a levitar y eso lo vamos a llevar a hornear. Y el cráneo, esta parte de aquí, esta es la parte que pinchas aquí y luego lo colocas arriba y ya aquí tenemos pan de muerto. Así. Entonces lo vamos a hornear por 30 minutos. Y listo. ¿Por cuánto tiempo se hornea a 340 grados Fahrenheit por 30 minutos. Wow. 25-30 minutos ya. Entonces, después de aquí lo vamos a poner las cenizas. Si me das el bol grande. ¿Esta? El otro, ese. Ok, entonces lo que vamos a hacer de aquí. Tenemos miel de agave. Tenemos miel de agave aquí. Entonces lo vamos a, con la brocha, vamos a poner la miel de agave para que se nos pegue las cenizas. Y este pan de muerto es un pan de muerto con cenizas de totomostle, que son las cenizas mezcladas con azúcar. Y pueden darle un tono diferente al pan, no solamente azúcar blanca.
También pan de muerto puede ser de otro color, negro. Entonces que le damos. Y este pan, después de que lo terminemos, lo vamos a llevar al altar. Y se va a quedar en el altar de Mexo aquí. Y tú te puedes llevar otro pan. Okay. Ya, para que lo pruebes. Perfecto. Ok, so estas son las cenizas. So si me ayudas a espolvorearlas. So, por alrededor. Tiene un poquito de azúcar glitter o de azúcar con color plateado para darle un poco de tono. Okay. Entonces, there you go. Y pues obviamente esa es una tradición que pueden hacer en familia, pues en una casa con los niños y Ya, enseñarles. enseñarles un poquito de la tradición. Ya. Y listo. Wow. Pan de muertos. Ya con después, cenizas. ya, ok, eso ya se queda así. Ya se queda así Sí. y ya así lo pueden comer. Así es que Yay. pan de muerto, ya. Y ahí lo tienen. Exacto. Nunca lo había visto en negro. en negro, Ya. nunca. Oh my gosh. Gracias. Pues nada, ya. Wow. Ya, yo me lo llevo, ya me voy. Adiós. Y lo llevamos al altar, el otro.